Encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Elohim y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 25:5. ¿Quieres aprender más de la palabra de Yahweh? Pues te doy la bienvenida a un lugar para la verdad. Reflexiones en donde podrás aprender con toda tu familia, desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones Zoar. Un saludo muy especial a todos los que se conectan a esta hora con su emisora Restaurando las Sendas Antiguas, a todos los que están ahí pegaditos con toda la buena programación a lo largo del día, con toda la instrucción de parte de nuestro Creador que viene cada día para guiarnos, para apoyarnos, para llevarnos siempre por el buen camino, para volvernos al buen camino en algunos casos, en algunos momentos, no sé a cuántos les suceda, para ver la mano del Eterno a diario con cada uno de nosotros y en cada una de nuestras vidas. Su misericordia es nueva cada mañana y sé que a través de toda la programación de la emisora Restaurando las Sendas Antiguas, muchos han encontrado esa dirección y esa instrucción que están clamando y que están pidiéndole al Eterno. Para muchos han habido muchas respuestas, así es que agradecidos con el Eterno por eso, porque nos permite estar aquí reunidos en su presencia, estar aquí a solas con nuestro Creador, siempre con la mejor disposición y con el mayor anhelo de que sea Él revelándose a nuestras vidas. Así es que le damos la bienvenida a todos los que quizá van en algún medio de transporte, los que están en su trabajo, los que están en sus hogares ya descansando. A todos y cada uno, los que nos escuchan de fuera del país, también bienvenidos, siempre lo decimos. Esta es su casa y lo recibimos con los brazos abiertos. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante y es la historia del rey Acab y del rey Ben-Hadad. El rey Ben-Hadad, rey de los arameos, y el rey Acab, rey de Israel. Y vemos una historia interesante porque vemos cómo un rey, el rey Ben-Hadad, viene a atacar Samaria, viene contra el pueblo del Eterno. Es un rey que se levanta y viene y hace una exigencia muy grande. Cuando ustedes empiezan a leer, lo encontramos en el capítulo, en Primera de Reyes, capítulo 20, y cuando empezamos a leer todo el texto, nos vamos a ver cómo, nos vamos a dar cuenta cómo Ben-Hadad viene y se levanta y sitia a Samaria, la capital de Israel, y empiezan a atacar a lanzar esos ataques contra la ciudad. Y entonces dice la escritura, en el versículo 2 de ese capítulo 20 de Primera de Reyes, que Ben-Hadad envía un mensajero, o que envía mensajeros a la ciudad para que le den un mensaje al rey Acab, al rey de Israel. Y entonces dice que el rey Ben-Hadad le pide nada más y nada menos que la plata, que todo el oro, pero también sus esposas y sus mejores hijos, perdón. Entonces fíjese cómo este hombre viene, el enemigo viene y le pide todos sus bienes materiales, toda su plata, todo su oro, se los quita, pero adicional a eso le pide sus esposas y sus hijos, sus mejores hijos, es decir, la familia se ve afectada, la descendencia se ve afectada. Ahora, lo que sorprende un poco es la respuesta del rey Acab, del rey de Israel. Dice el versículo 4, está bien, mi señor el rey, respondió el rey de Israel, todo lo que tengo es tuyo. Y entonces nos damos cuenta cómo cuando se le abre la puerta al enemigo, cuando cedemos espacio, cuando cedemos terreno con él, cuando le damos la oportunidad y le permitimos ver que él es quien tiene el control de nuestra vida, pues jamás jamás va a estar satisfecho, ¿no? Siempre va a querer más. Y dice la escritura que luego de que el rey de Israel le respondiera esto a Ben-Hadad, dice que pronto los mensajeros volvieron y volvieron a decirle o a llevarle una razón del rey Ben-Hadad. Y entonces dice que ya le había exigido la plata, ya le había exigido el oro, ya le había exigido las esposas y los mejores hijos.
Pero le dice en ese versículo 6, mañana a esta hora enviaré a mis funcionarios a registrar tu palacio y las cosas de tus funcionarios, se llevarán todo lo que más valoras. Y entonces, en ese momento acá piensa y manda a reunir los ancianos del reino y les comenta el problema y les cuenta lo que está pasando y cómo están sitiados y toda la situación. Y entonces dice que los ancianos le aconsejan de que no puede ceder más. Ya no puede seguir cediendo porque de lo contrario lo van a sacar y van a acabar con todo por las buenas. Así iba acá. Y entonces le dicen en ese verso 8, no cedas ante ninguna otra de sus exigencias. Eso fue lo que le aconsejaron los ancianos del pueblo. ¿Qué pasa? Le envían esa razón a Ben-Hadad, al rey enemigo, y entonces le contesta diciendo que los dioses me hieran e incluso me maten si de Samaria queda polvo suficiente para darle un puñado a cada uno de mis soldados. Fíjese cómo el rey enemigo se levanta contra él y se levanta con amenazas. Y empieza a amenazarlo, empieza a tratar de imponer ese miedo, ese temor en el rey de Israel, en el pueblo de Israel. Y entonces dice que el rey de Israel le responde y dice, cuidado, porque un guerrero que está preparándose con su espada para salir a pelear no debería presumir como un guerrero que ya gana. Y entonces dice que Ben-Hadad ordenó a todos sus oficiales que se tenían que preparar para atacar. Pero ¿qué estaban haciendo? Estaban tomando. Ben-Hadad y sus oficiales estaban en sus carpas, en su campamento y estaban tomando. Sin embargo, en medio del estar tomando y del estar celebrando de una u otra forma, dice que les ordenó que se prepararan para atacar al pueblo de Israel. Y entonces vemos en el versículo 13 como un profeta viene a ver al rey Acab, al rey de Israel, y le dice, esto dice el Adón, ¿ves todas esas fuerzas enemigas? Hoy las entregaré en tus manos, así sabrás que yo soy el Señor. Y dice el verso 14, inicia con una pregunta, ¿cómo lo hará? Esa es la pregunta que se hace acá, pero ¿cómo lo hará? Y entonces dice el profeta, esto dice el Adón, lo harán las tropas de los comandantes provinciales. Y Acab le pregunta, ¿debemos atacar nosotros primero? Y entonces le contesta el profeta, sí. Dice que, versículo 15, entonces Acab reunió las tropas de los 232 comandantes de las provincias, luego llamó al resto del ejército de Israel, unos 7,000 hombres, cerca del mediodía, mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados aún estaban en sus carpas, bebiendo hasta emborracharse, el primer contingente formado por las tropas de los comandantes provinciales avanzó desde la ciudad. Mientras se acercaban, la patrulla de avanzada que había mandado Ben-Hadad le informó, unas tropas avanzan desde Samaria. Y miren cómo estaba de confiado este rey, miren cómo estaba de tranquilo, porque ya se le había cedido espacio, ya se le había cedido terreno, ya sabía que el pueblo de Israel estaba lleno de temor, que el rey estaba lleno de temor. Pero con lo que no contaba era con que el Eterno había dado una palabra. Esa palabra de aliento, esa palabra de bendición, esa palabra de victoria, esa promesa que llegó a la vida del rey Acab en ese momento. Ahora, quiero que usted piense cuántas veces en medio de esas batallas, cuando todo estaba perdido, el Eterno le envía a usted una palabra. Y entonces los entregaré en tu mano. Eso fue lo que le dijo. Entonces, dice la escritura, ahora bien, los comandantes de las provincias de Acab, junto con todo el ejército, habían salido a pelear, versículo 20. Cada soldado israelita mató a su oponente arameo, y de pronto todo el ejército arameo sintió pánico y huyó. Los israelitas persiguieron a los arameos, pero el rey Ben-Hadad y algunos de sus conductores de carros escaparon a caballo. Sin embargo, el rey de Israel destruyó el resto de los caballos y carros de guerra y masacró a los arameos. Una victoria contundente, una guerra que estaba prácticamente perdida en todo aspecto, en el aspecto literal y en el aspecto emocional, digamos.
En el aspecto psicológico ya estaba perdida. Ya Acab se veía perdido, ya él se veía como un siervo más del rey de los arameos, ya estaba cediendo a todo. Ahora, la escritura no lo dice, pero si él toma la decisión de consultar si él toma o piensa en algún momento de ir con los ancianos y consultar la decisión que debe tomar en cuanto a entregar todos los lujos que tiene dentro, todo lo que era para el eterno, digamos, o guardarlo, es porque en algún momento él pensó, bueno, pues yo se lo entrego y me quito ese problema de encima, ¿me entienden? Pero los ancianos son los que le dicen, no haga eso. Ya no ceda más espacio, ya no le entregue más espacio al enemigo, ya no ceda más porque está entregándole todo al enemigo. Y entonces es cuando viene el profeta y le dice, voy a entregar este pueblo en tus manos. Fíjese que cuando pasa esa victoria, cuando matan a muchos, cuando el pueblo enemigo sale corriendo, dice el versículo 22, después el profeta le dijo al rey Acab, prepárate para otro ataque. Empieza a planificar desde ahora porque el rey de Aram regresará la próxima primavera. ¿Qué pasa con el enemigo y qué pasa en nuestras vidas? El Eterno viene, da instrucción. El Eterno viene y advierte. El Eterno viene y nos prepara. Cuidado, puede pasar esto, puede pasar lo otro. Y puede que sea una batalla muy dura la que usted esté librando. Pero el Eterno nos da la victoria, nos da su respaldo y nos da la victoria. Ahora, ¿qué pasa con el enemigo? Él se va, pero vuelve. Él no se cansa, va a regresar porque su único propósito es apartarlo a usted de la presencia del Eterno, sacarlo a usted del propósito que Dios tiene con su vida. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo no quiere robarle a usted ninguna bendición. A él no le sirve para nada su bendición. Ahora lo que él sí quiere es apartarlo, acabarle su fe, matarle la fe. Eso es lo que él busca. Entonces se va, puede que haya salido derrotado esta vez, pero se va a ir, va a dar una vuelta y va a regresar nuevamente. Y eso es lo que le dice el profeta al rey Acab, oiga, cuidado porque empiece a prepararse y a preparar otro ataque o otra defensiva porque el rey de Aram regresará para acabar. Versículo 23, y esto es lo interesante y aquí es donde quiero que meditemos el día de hoy. Dice el versículo 23, después de la derrota los oficiales de Ben-Hadad le dijeron, los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, de los montes, dicen unas versiones. Por eso ganaron, pero podemos vencerlos fácilmente en los valles o en las llanuras. Y les decía que aquí es donde quiero que meditemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que tenemos solo un Dios de los montes, un Dios de las alturas. ¿Cuándo estamos nosotros en los montes? ¿Cuándo somos fuertes? Cuando entramos a orar, cuando estamos ayunando, cuando nos reunimos en la comunidad. Usted entra a orar y está orando y aunque tenga mil cosas y mil situaciones, ora, se fortalece y se levanta. Aunque el enemigo quiera venir a tentarlo en ese momento, usted ora, el Eterno lo fortalece y se levanta. Cuando usted está en la iglesia o en la comunidad es cuando usted está retomando fuerzas, se está levantando. Ahí usted está en el monte, ahí usted está en los lugares altos, ahí es donde usted se está fortaleciendo. Ahí es donde muchos creen que es donde el Eterno está. Pero entonces viene el enemigo y dice, es que el Dios de ellos, de los israelitas, es un Dios de los montes, de las montañas. Pero en el valle no nos pueden hacer nada. En el valle serán derrotados. Y entonces ahí es donde el enemigo viene y sabe que usted va a una iglesia, o sabe que usted va a una comunidad, sabe que usted hace parte del grupo de alabanza, o de los servidores, o que usted enseña, o que usted predica, él lo sabe. Y puede que venga y lo acompañe hasta la iglesia y lo deja fuera y le dice, vaya tranquilo, yo lo espero acá. Porque su pelea conmigo es en el valle. ¿Y cuál es el valle? El valle es nuestra vida cotidiana, nuestro diario vivir. Entonces vaya, fortalézcase allá en las alturas, en la comunidad, entre a orar tranquilo, entre al ayuno tranquilo, no hay problema. Yo lo espero aquí afuera, yo espero a que usted vaya y salga, no se preocupe por eso, no hay ningún lío con eso. Vaya, siéntase fuerte allá. Yo no entro allá, no necesito entrar allá. Siéntase fuerte. Pero cuando usted salga y regrese al trabajo, le tengo preparada una sorpresa. Cuando usted salga y vuelva a su casa, ahí le tengo preparada otra sorpresa. Cuando usted salga y vaya y mire la situación de allá afuera, pues ahí es donde yo voy a llegar.
Y muchos creen y piensan igual que los arameos cuando hicieron el balance de la guerra, del ataque. Es que el Dios de ellos es un Dios de los valles. Muchos creen hoy en día, aunque llevan muchos años asistiendo a una iglesia o a una comunidad, creen que Dios es un Dios de los montes. Es decir, que solo nos encontramos con Él cuando entramos a orar, que solo nos encontramos con Él cuando estamos en la comunidad, cuando celebramos Shabbat, cuando estamos, muchos creen eso. Pero cuando salimos Dios no está, se esconde, se esfuma, ya no lo encontramos. Y si usted continúa leyendo se va a dar cuenta que efectivamente el rey Ben-Hadad regresó al valle a atacarlos en el valle con el fin de acabarlos. Pero el Eterno estuvo con su pueblo y los salvó y los levantó y les dio la victoria nuevamente. Entonces, ¿cómo está usted? ¿Usted entendió que tiene un Elohim que es de los montes, pero también de los valles? ¿Usted ha entendido que cuando está en su trabajo y las cosas están muy duras y el enemigo viene y quiere demostrarle que ahí en el valle Dios no está, que ahí es donde usted es presa fácil, que ahí es donde usted es débil, que en su trabajo cuando vino con la mala noticia, que en su casa cuando vino con los problemas, que ha entendido usted que ahí también está el Eterno? ¿Ha entendido usted que la relación con Él es permanente? ¿Esté en el monte o esté en el valle? Aquí nos deja saber el Eterno cómo le da la victoria a su pueblo, aún en el valle. Dice el versículo 28, entonces el hombre de Dios fue a ver al rey de Israel y le dijo, esto dice el Adón, los arameos han dicho el Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras, así que derrotaré a este gran ejército por ti. Entonces sabrás que yo soy Elohim, que yo soy el Eterno. ¿Cómo está usted en esta hora? Miren, vamos a leer el versículo 29. Dice, los dos ejércitos acamparon uno frente al otro durante 7 días. El 7º día comenzó la batalla. En un solo día los israelitas mataron a 100,000 soldados arameos de infantería. El resto huyó a la ciudad de Afec, pero la muralla les cayó encima y mató a otros 27,000 de ellos. Ben-Hadad huyó a la ciudad y se escondió en un cuarto secreto. Los oficiales de Ben-Hadad le dijeron, hemos oído, Señor, que los reyes de Israel son compasivos, entonces pongámonos tela áspera alrededor de la cintura y sogas en la cabeza en señal de humillación y rindámonos ante el rey de Israel. Tal vez así le perdone la vida. Entonces se pusieron tela áspera y sogas y fueron a ver al rey de Israel a quien le suplicaron. Su siervo Ben-Hadad dice, le ruego que me perdone la vida. El rey de Israel respondió, ¿todavía vive? Él es mi hermano. Los hombres tomaron la respuesta como una buena señal y aprovechando esas palabras enseguida le respondieron, sí, su hermano Ben-Hadad, vayan a traerlo, les dijo el rey de Israel. Cuando Ben-Hadad llegó, Acab lo invitó a subir a su carro de guerra. Ben-Hadad le dijo, te devolveré las ciudades que mi padre le quitó a tu padre. Puedes establecer lugares de comercio en Damasco, como hizo mi padre en Samaria. Entonces Acab le dijo, te dejaré en libertad con estas condiciones. Así que hicieron un nuevo tratado y Ben-Hadad quedó en libertad. Fíjense cómo el Eterno viene y respalda a su pueblo. Fíjense cómo, aun cuando el enemigo decía, tienen solo un Dios de montes y no de valles, el Eterno nos demuestra una vez más que está con nosotros en todo tiempo. Que está con nosotros en todo momento. Pero debemos aplicar eso o aprender y aplicar ese secreto que entendió Acab, el escuchar su voz, buscar su presencia y escuchar su voz. Debemos entender que cuando estamos orando, allí está el Eterno, pero cuando usted está afrontando ese problema quizá en su hogar, también está el Eterno ahí. Y cuando el enemigo venga y quiera dañarlo y acabarlo por su parte laboral o en su economía o con uno de sus hijos, también el Eterno está ahí. Esos son los valles. Ahí son los valles, cuando estamos en nuestra vida cotidiana. Solo usted sabe qué problema tiene. Solo usted sabe qué problema está afrontando. Solo usted sabe qué situación está viviendo. La enfermedad tal vez,
la parte económica, la parte familiar, la parte laboral. No sé cuál sea su problema en esta hora, pero el Eterno hoy le está recordando que Él es un Dios de los valles también. Tenemos un Dios de los montes y un Dios de los valles, que está todo el tiempo atento con nosotros, que está todo el tiempo dispuesto a guiarnos, a dar instrucción, que cuando el enemigo diga a través de un hombre su enfermedad no tiene cura, esa no es la última palabra la tiene el Eterno. Que cuando vengan y muchos digan, ese matrimonio no va más, ese matrimonio se va a acabar, el Eterno está ahí para que lo escuche y Él pueda venir y restaurar. Para que cuando muchos digan, su hijo no tiene esperanza, su hijo está perdido, ¿para qué sigue orando? ¿Para qué siguen insistiendo? El Eterno nos está recordando hoy que ahí está Él, levantándose con su mano poderosa para llevarnos de victoria en victoria. Así es que, hermano, yo le digo hoy, usted no tiene solo un Dios de los montes, usted tiene un Dios de montes y de valles. Usted le sirve un Elohim que jamás lo deja solo, que jamás lo desampara, que jamás se esconde de usted. Usted tiene un Elohim, un Dios que está acompañándolo día y noche, en todo momento, y que anhela que usted se levante para ver la victoria de la mano del Eterno. Cualquiera que sea su caso, hoy póngalo delante del Eterno. Y dígale, Padre, hoy he entendido que tú no eres solo un Dios de los montes, sino que tú eres un Dios que me acompaña, que conoce mi necesidad, que conoce mi tristeza, que conoce mi problema, que conoce mi aflicción. Tú eres el que conoce lo que estoy viviendo. Tú eres el que conoce lo que vive mi hijo, mi esposa, mi hija. Tú eres el que conoce lo que vive mi familiar, mi madre, mi padre. Tú eres el que conoce lo que yo vivo. Bendito Rey, eres tú quien conoce lo más profundo de nuestro corazón, Padre. Eres tú, bendito Abacadosh, quien conoce la necesidad de cada uno de mis hermanos. Y yo hoy oro y clamo a ti, bendito Rey, para que seas tú obrando de manera sobrenatural, así como lo hiciste con el rey Acab, así como le acompañaste, así como murieron muchos soldados enemigos que querían venir a acabar y a saquear todo lo del pueblo. Eso quiere venir a ser el enemigo en la vida de muchos, quiere venir a matar, a destruir. Pero tú estás allí, tú estás hoy aquí con esa palabra de aliento, esa palabra de fe, esa palabra que nos dice no estás solo, no estás sola, esa palabra que te dice yo estoy contigo y siempre he estado contigo, escúchame, búscame y escucha mi dirección. Porque grandes son los planes, porque lo que hice con Acab no es comparado con lo que quiero hacer contigo. Eso dice el Eterno en esta hora. Padre, yo te clamo para que cada uno de mis hermanos hoy se levanten en fe, y se levanten creyendo que eres tú, que no hay nadie más, que no puede existir ninguna otra cosa, bendito Rey, más poderosa que tú, que no puede existir nadie más poderoso que tú, que no hay ningún problema más grande que tú, que no hay ninguna situación lo suficientemente grande e importante como para apartarnos de ti. Hoy es el día de volver al corazón al Eterno. Hoy es el día de que le pidas perdón porque tal vez tú habías caído en incredulidad, tal vez tú te habías levantado, tal vez tanto tiempo orando y nunca veías una respuesta. Pero el Eterno hoy te está diciendo, estoy contigo en el monte y en el valle. Estoy contigo y quiero estar contigo en todo tiempo y en todo momento. Búscame donde quiera que vayas. No necesitas estar en el lugar secreto. Necesitas tener un corazón dispuesto a donde quiera que estés para estar en comunión conmigo. Bendito Rey, yo te pido en el nombre de Yeshua, obra, trae respuestas, trae milagros, Padre, trae sanidades, mi Rey. Tú conoces a cada uno de los que nos escuchan, papá, y yo creo que tú tienes el poder, Padre. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.